Bienvenidos una noche más a Cherry Dreams sección Mystery, el lugar donde las preguntas imposibles quizá tengan respuesta. Esta noche vamos a hablar de una teoría que lleva décadas persiguiendo la humanidad. Una idea inquietante que mezcla filosofía, ciencia, tecnología y miedo existencial. ¿Y si todo lo que conocemos no fuese real? ¿Y si nuestra vida fuese una simulación? ¿Y si existieran realidades paralelas y nosotros estuviéramos atrapados dentro de una especie de Matrix? Hoy hablaremos de fallos en la realidad, de déjà vu, de teorías científicas, de inteligencia artificial, de universos paralelos y de personas que aseguran haber vivido experiencias imposibles. Apagad las luces, poneos cómodos, porque esta noche vamos a cuestionar la propia realidad. Aquí comienza Cherry Dreams. ¿Qué es la Matrix? Cuando hablamos de Matrix, la mayoría piensa automáticamente en la película de Matrix, protagonizada por Keanu Reeves. Pero lo curioso es que la idea de vivir dentro de una falsa realidad no nació con el cine. Desde hace siglos, filósofos y pensadores se han preguntado algo aterrador. ¿Cómo sabemos que lo que vemos es real? El filósofo René Descartes ya hablaba de la posibilidad de que nuestros sentidos nos engañaran. Y mucho antes, Platón creó el famoso mito de la caverna, donde unos hombres viven encadenados, viviendo únicamente y viendo sombras proyectadas en una pared, creyendo que esa es la realidad. Es decir, quizá llevamos miles de años sospechando que el mundo no exactamente es como creemos. La película Matrix simplemente modernizó esa idea. Humanos conectados a una simulación creada por máquinas. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Y si no fuese solo ciencia ficción? Aquí entra entonces la teoría de la simulación. Existe una teoría real llamada hipótesis de la simulación. Y aquí viene lo inquietante. Algunos científicos y filósofos creen que podría existir una posibilidad real de que vivamos dentro de una simulación informática extremadamente avanzada. El filósofo Nick Bostrom propuso algo impactante. Si una civilización futura llegara a crear simulaciones perfectas de universos y conciencias humanas, entonces habría millones de realidades simuladas. Y estadísticamente sería más probable vivir en una simulación que en el mundo original. Es decir, quizás somos personajes digitales sin saberlo. Y aunque suene loco, grandes empresarios tecnológicos han hablado sobre ello. Elon Musk llegó a decir que existe una alta probabilidad de que vivamos en una simulación. La pregunta es, si esto fuese cierto, ¿quién estaría al otro lado? Vamos a hablar de fallos que hay en la realidad. Muchas personas aseguran haber vivido momentos imposibles, situaciones donde la realidad parece fallar. Por ejemplo, personas que recuerdan cosas que nunca ocurrieron, lugares que cambian de repente, relojes que pierden el tiempo, gente que asegura haber visto duplicados de personas, sensaciones de haber vivido exactamente el mismo momento. Y aquí es donde entra el famoso déjà vu, ese instante extraño donde jurarías haber vivido antes una escena exacta. La ciencia dice que podría ser un pequeño fallo de procesamiento cerebral, pero otros creen que podría tratarse de errores dentro de la propia simulación, como si el sistema repitiese información. Y aunque no haya pruebas científicas definitivas, da bastante miedo pensarlo. El efecto Mandela. Hay otro fenómeno muy relacionado con las realidades paralelas, el llamado efecto Mandela. Miles de personas recuerdan hechos que aparentemente nunca sucedieron. El nombre viene porque mucha gente recordaba que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, cuando en realidad falleció en el año 2013. Pero hay muchísimos ejemplos más. Personas que recuerdan logos distintos, películas con frases que nunca existieron,
marcas escritas de otra forma. La explicación racional habla de falsos recuerdos colectivos, pero los más conspirativos creen otra cosa. Que a veces las realidades paralelas se cruzan, como si algunos recuerdos pertenecieran a otra línea temporal. Aquí, por ejemplo, justo un seguidor nuestro, un colega, Alberto, me mandó un artículo acerca del efecto Mandela. Y después yo le dije que justo iba a hacer el programa de Matrix. O sea, fue muy curioso. Él me mandó ese artículo, porque siempre me manda estas cosas de teorías y misterios. Y justo le digo, pues mira, pues el domingo yo voy a hablar de fallos en la Matrix y entre ellos el efecto Mandela. Casos de esos son, por ejemplo, Mickey Mouse. Mucha gente lo asocia a como que no lleva tirantes y el original sí que lleva. O hay gente que el de personaje del Monopoly lo asocian a que lleva un monóculo y otros, sin embargo, siempre piensan que no lo lleva. Es como que se han creado logos en la cabeza que realmente no son así. Sin embargo, mucha gente los ha visto de otra manera. Y si después nos fijamos en el real, no lo lleva. Es curioso. La física moderna también habla de posibilidades increíbles. Algunos científicos creen en la existencia del multiverso. Esto me encanta. Conjunto infinito de universos donde podrían existir versiones diferentes de nosotros mismos. Espero que haya una que sea multimillonario y que me lo diga. El otro universo quizá tomaste decisiones distintas. En otro igual nunca empezaste mi podcast. Y en otro quizá soy famoso mundialmente. Y aunque suene totalmente de película, algunos modelos de física cuántica consideran posibles estas teorías. La pregunta es, ¿podrían estos universos llegar a tocarse? ¿Podrían producirse filtraciones entre realidades? Hay una película de Jet Li que se llama El elegido y es un presidiario, ¿vale? Pero esa misma persona está en diferentes multiversos. En una, por ejemplo, es un presidiario, en otra, por ejemplo, es un famoso científico, en otro es un actor. Y siempre se dice que cuando se unen dos universos en la misma frecuencia, en el mismo universo, no pueden estar las dos mismas personas. Porque si uno toca a otro es como que desaparece, ¿vale? Tipo también como lo de Regreso al Futuro, ¿os acordáis? La foto que al estar en la misma realidad temporal empezaba a desaparecer el yo de la antigüedad o el yo del futuro. Pues es eso, siempre en las películas se ha tratado este tema. Y la verdad es que es muy curioso, ¿eh? Fijaos que todo esto te da que pensar. Y dices, sí, yo estoy ahora mismo en esta realidad paralela. Luego está también la inteligencia artificial y el futuro ahora. Está avanzando a una velocidad impresionante. Hoy ya existen voces artificiales, imágenes hiperrealistas, vídeos falsos, personas digitales. Pero ahora imaginad esto dentro de 100 o 1000 años. ¿Sería posible crear mundos enteros simulados? ¿Conciencias digitales? ¿Seres que crean que están vivos? Y aquí es donde aparece otra pregunta inquietante. Si nosotros ya estamos creando simulaciones cada vez más realistas, ¿qué impide pensar que alguien hizo lo mismo con nosotros? Buenísima esta teoría. Y eso quiero que comentéis en las redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, iVoox, Spotify. ¿Qué pensáis de esto? Porque ahora mismo, ya cuando nos metemos en plataformas de redes sociales, hay vídeos que ya no sabemos si es real o no es real, con el tema de la IA. Yo el primer vídeo de IA que me la colaron fue hace años ya, con un vídeo que salía Jack Nicholson en El Resplandor y debajo salía Jim Carrey. Y salía haciendo los mismos gestos que Jack Nicholson y yo decía, ¡buah! ¡Qué pasada! ¡Qué pedazo de actor! Meses después dijeron que eso se habría creado por inteligencia artificial. En la misma cara de Jack Nicholson pusieron la cara de Jim Carrey, entonces claro, los gestos eran idénticos. Entonces, si ahora estamos pudiendo hacer estas cosas,
¿Qué nos hace pensar que antes no hubo otra civilización o que existe esa civilización que ha creado un mundo real también, digitalmente? Es una rayada mental, ¿eh? Pero bueno, yo sé que os encantan estas rayadas. Y ahora os voy a poner testimonios bastante extraños. Internet está lleno de historias inquietantes, personas que aseguran haber despertado en lugares diferentes, gente que dice recordar vidas distintas, y usuarios que hablan de fallos en la Matrix. Por ejemplo, ascensores que llevan a pisos inexistentes, personas que desaparecen literalmente delante de otros, cambios repentinos en edificios o calles, sueños extremadamente reales. Evidentemente muchas historias pueden ser falsas. Otras pueden tener explicación psicológica. Pero algunas te dejan pensando. Y quizá lo más inquietante no es si son reales o no, sino que millones de personas sienten la necesidad de cuestionar la realidad. ¿Os imagináis que descubriéramos la verdad? Imaginad que mañana alguien demostrara científicamente que vivimos en una simulación. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? ¿Cambiaría nuestra forma de vivir? ¿La religión desaparecería? ¿La gente perdería el miedo a la muerte? ¿O quizás entraríamos en pánico? Porque si este mundo fuese una simulación, entonces todo cambiaría. Nuestra historia, nuestra existencia, nuestra identidad. Y quizá la pregunta más aterradora sería: ¿existe alguien observándonos? Aquí sería un poquito también como el show de Truman, ¿no? Como Gran Hermano. Siempre ha habido libros acerca de tema de Gran Hermano, como George Orwell en su libro de 1984, que había como un poder superior que iba como vigilándonos. Y luego lo que hemos dicho antes de Descartes, de Platón, que ya hablaban de que pudiera haber un mundo, una realidad paralela. Pero si todo fuese una simulación, ¿también nosotros seríamos una simulación? ¿O cómo sería nuestro yo real que está en ese mundo virtual que no vemos? Imaginar que nuestras parejas, familias, mascotas no fueran realmente como nosotros las vemos habitualmente. Que fueran diferentes. Que tu hijo, en vez de moreno y de esta estatura, fuera más alto y fuera rubio. No sé. Pensar que todo puede pasar. Porque todo puede ser que sea irreal. Quizá vivimos en un universo completamente real. Quizá todo tenga explicación científica. O quizá, solo quizá, la realidad sea mucho más extraña de lo que imaginamos. Tal vez los sueños, esos déjà vu, esas coincidencias imposibles y esos pequeños fallos que todos hemos sentido alguna vez sean algo más. Yo realmente no tengo la respuesta. Pero esta noche, cuando apagues la luz, mírate alrededor y hazte una pregunta. ¿Esto es realmente real? Hasta aquí el programa de hoy de Cherry Dream sección Mystery. Si os ha gustado este episodio sobre la Matrix y las realidades paralelas, podéis seguir el programa en Spotify, en iVoox, en YouTube, en TikTok también, y seguirme en Instagram. Y recordad, a veces la realidad puede ser la mayor conspiración de todas. Buenas noches, soñadores. Que tengáis unos fantásticos días, mis queridos Cherry Dreamers.